Del día de hoy, como les decía, con este aparato urogenital. Aquí está nuestro índice que vamos a desarrollar hoy y vamos a iniciar, como lo ven acá, con el desarrollo de los riñones. También sobre los conductos colectores y bueno, ya de aquí viene todo lo que va a ser diferenciación sexual en los embriones y cómo se forman estos órganos. Bien, vamos a ver primero que el aparato urogenital va a estar compuesto por tanto el aparato urinario como el genital, ¿no? El urinario, ambos, mejor dicho, van a venir de una estructura en común que es la cresta urogenital, ¿ya? Que básicamente se va a desarrollar del mesodermo intermedio. Si se recuerdan, habíamos visto que un embrión tenía el mesodermo paraxial que estaba al lado del tubo neural y de las amitas. Todo. Aquí salían de este mesodermo paraxial, salían todas esas estructuras. Y luego teníamos el mesodermo intermedio, y luego le seguía el mesodermo lateral, ¿no? Ya, entonces lo que nos iba a importar ahora para esta clase es el intermedio, ya. Entonces, ese es el que nos da origen a lo que es la cresta urogenital, ¿bien? Y bueno, este aparato urogenital, bueno, en general el primero que se desarrolla es el aparato urinario, ¿ya? El de aquí. Y va a iniciar su formación más o menos en la cuarta semana, ¿ya? Y el aparato genital, sobre todo la diferenciación genital, ya se va a dar desde la séptima semana. Bien, entonces tenemos que el aparato urinario va a desarrollarse desde la cresta nefrógena, que tanto cresta nefrógena como gonadal forman parte del urogenital, pero esta específicamente se desarrolla de esta porción nefrógena. Y la genital ya también de la cresta gonadal. Bien, entonces en un corte transversal del embrión, tendríamos como que la cabeza mirando hacia nosotros, o sea, como que saliendo de la pantalla más o menos, y los pies para adentro, ¿no? Algo así, para que se ubiquen en el corte, ¿no? Y vemos acá que tenemos justo esta pequeña estructura que es la cresta en general urogenital, como ven acá. Y aquí justo ya está viendo como que la formación de lo que es un cordón nefrógeno, que vamos a ver ahorita qué son, pero básicamente inicia al inicio de lo que van a ser también las nefronas, ¿no? Aquí adentro, pero dense cuenta de que esta partecita, donde está la cresta urogenital. Ahora, si se dan cuenta, también un poco tendrían que ubicarse en que estamos viendo el intestino intermedio acá, ¿no? Entonces, estamos viendo de que esta estructura más o menos está a la altura como de el abdomen, a la pelvis, ¿no? O sea, entre esa parte, ¿no? No está tan superior porque estamos viendo el intestino medio que, bueno, está en el medio, ¿no? Ahora tampoco estamos viendo el posterior, por eso tampoco podemos decir que es casi una zona sacra o pélvica, ¿no? Es casi abdominal por el momento. Bien, entonces pasamos con el desarrollo de de los riñones y lo primero que vamos a tener, digamos, que va a dar justo como que ya inicio a estos riñones que vamos a conocer. Primero vamos a tener una estructura que se conocen como los pronéfros, ¿ya? Y esto va a ser lo básico y lo inicial para todo, ¿no? Para que se vaya a desarrollar posteriormente los riñones definitivos. Entonces, este va a iniciar su desarrollo en la cuarta semana. Y vamos a ver en esta imagen que, por ejemplo, en esto de aquí, esos son los pronéfros. Y si se dan cuenta, están casi en la porción cervical, ¿ok? Casi en la cabeza. Por eso son casi cervicales, ¿ya? Y bueno, como vamos a ver de que inician a la cuarta semana, también van a desaparecer en esta semana porque son rudimentarios y no tienen una función, digamos, muy larga. O sea, es un ratito y ya de ahí se van a tener que degenerar, involucionan. Pero lo que van a dejar estos pronéfros, vamos a decir, es el conducto por el que estaban conectándose, ¿ok? Que va a ser conocido después como el conducto mesonéfrico. Porque los mesonéfros, que son la siguiente estructura que se forman, se los van a quedar. Entonces, estos pronéfros le van a dejar este conducto, ¿ya? Que tenían estos pronéfros van a involucionar, desaparecen y le dejan a los mesonéfros su conducto. Este conducto está desembocando, si se dan cuenta, en lo que es la cloaca. El azulito,
es el conducto y está desembocando justo en la cloaca. Bien, aquí todavía tenemos lo que es la cloaca, porque ya vimos la semana pasada que había el tubérculo urogenital que los dividía en dos partes, ¿no? Anterior y posterior. Bien, entonces este mesonéfro, que es la siguiente estructura que se forma, va a tener a este conducto que ya se le va a conocer como mesonéfrico y además va a tener otros pequeños conductillos como estos de acá que van a ayudar como que a conectar a estos mesonéfros. Ahora, en la cuarta semana van a empezar a aparecer los túbulos excretores, ya, que también van a ser parte, digamos, de este mesonéfro. Entonces, en un corte transversal, ya hablando de mesonéfros, porque recuerda que los pronéfros son muy como, no son tan funcionales, o sea, es momentáneo, como les digo, ¿no? Entonces, en esta imagen de aquí en un corte transversal, vemos que ya conteniendo a estos mesonéfros, vamos a ver de que justo van a tener que empezar a formar vesículas, ya, mesonéfricas. Y básicamente son estas de aquí. Ya, esas son las vesículas mesonéfricas que van a empezar a darnos origen a lo que va a ser las nefronas, ¿ya? Entonces, ¿cómo inicia? Aquí tenemos este conducto mesonéfrico, que es el que básicamente va a conectar a todos estos, vamos a decirle neuronas a futuro, porque como vemos al final, aquí, se van a terminar juntando tanto la vesícula mesonéfrica, que va a dejar de llamarse así, con el conducto mesonéfrico. Entonces, esta vesícula mesonéfrica va a empezar a alargarse, ¿ya? Y va a terminar convirtiéndose en un túbulo mesonéfrico, ¿ya? Incluso a esta estructura le dicen en forma de coma, pero si se dan cuenta, tiene la forma como una gotita, o sea, se va alargando. Y busca, digamos, conectarse con el conducto mesonéfrico, como lo vemos acá, pero todavía no hay una conexión abierta, ya no hay una comunicación total. Entonces, luego vamos a ver de que se va a empezar a alargar, va a empezar a tomar más forma alargada y como ondulada, hasta una forma de este túbulo mesonéfrico. Y va a empezar a formar también su porción de la cápsula que va a englobar lo que es el glomérulo, que es este de acá. Ya. Entonces va a empezar a formar también un poco de la cápsula glomerular y todo. Y vemos que se sigue alargando y sigue conectado con lo que es el conducto mesonéfrico, ¿no? Luego va a pasar mucho más tiempo, va a empezar a seguir alargándose todo este tubo, va a formar las estructuras que conocemos como el túbulo proximal, la de Henle, túbulo distal, ¿no? Y vamos a ver de que va a terminar al final conectándose o abriéndose una conexión entre el conducto mesonéfrico con lo que va a ser todos los conductos, ¿no? Lo que les decía, distal, también el lazo de Henle, todos esos. Y ven, aquí está conectada, ¿ya? Ahora, la irrigación obviamente que va a tener esta nefrona va a ser dada por el glomérulo, ¿ya? Tenemos ya los vasos aferentes y eferentes dentro de esta cápsula glomerular, ¿ya? Entonces el glomérulo es el que le da esta irrigación, va entrando sangre por aquí, se filtra y todo, ¿no? Y bueno, el drenaje, sobre todo de esta porción de lo que va a ser los riñones, se va a dar por la vena cardinal posterior. Ahora, para que vayamos haciendo algo previo de lo que va a ser genital y del desarrollo de las gónadas, ven que aquí está viendo un pequeño primodio justamente de la gónada. Bien, aquí justo va a empezar también después a formarse lo que va a ser la cresta genital que va a ser el que da origen a las gónadas, ¿ok? Y bien, los mesonéfros van a empezar su desarrollo aquí más o menos, no les mencioné, entre la cuarta semana que terminan pues de formarse los pronéfros, o sea, involucionan más o menos en la cuarta semana, entonces ahí ellos también surgen hasta la quinta semana más o menos. Y estos mesonéfros se van a ir desarrollando o van a, digamos que, sustituir un poco a lo que van a ser los metanéfros, que son estos de acá, que ya va a ser posteriormente nuestro riñón definitivo, pero en su desarrollo todavía, porque no está totalmente desarrollado, estos mesonéfros son los que van a empezar ahí a actuar, ¿no? Ahora, más o menos van a empezar también su degeneración en la 12ª semana.
¿Cuándo ya vamos a decir de que estos metanéfros que les comento van a estar ya funcionales, van a estar desarrollados, ya están listos? Ahí. Entonces, en esta semana es donde van a empezar como que a involucionar. Y justo en esta involución, estos túbulos mesonéfricos, los de azul que les digo, van a también empezar a tener otro nombre, sobre todo en los que van a ser determinados como embriones masculinos, que va a ser el del túbulo mesonéfrico, conducto de Wolff también se le dice, o también posteriormente ya en un hombre adulto va a conocerse como el conducto deferente, ¿ok? Que es parte de lo que es el aparato reproductor masculino. Bien, entonces estos metanéfros van a empezar a aparecer más o menos en la quinta semana. Como les decía, están, digamos, tanto metanéfros como mesonéfros a la par formándose, pero estos metanéfros aún no están totalmente desarrollados, ¿no? Entonces, vamos a ver de que si tanto el pronéfro como el mesonéfro, sobre todo los pronéfros estaban en la parte cervical, los mesonéfros, si se dan cuenta, están un poco más torácico y abdominal. Los metanéfros van a estar en la zona pélvica, o sea, abajo, ¿no? Y bueno, esto también, región sacra, le decimos acá. Y este va a ser justo el que les decía que nos va a dar el origen al riñón definitivo. Y su desarrollo, sobre todo, va a darse por dos estructuras importantes que son la yema uretral y el blastema metanéfrico, o también le dicen blastema nefronégico, creo, por ahí, o nefrógeno, pero bueno, nosotros nos quedamos con metanéfrico, ¿ya? Entonces, vemos que del conducto mesonéfrico que les comento, ahí va a empezar a haber una pequeña alargación, hay como una protuberancia que empieza a crecer y se empieza a alargar, que se conoce como la yema uretral. Ahora, nuestro blastema metanéfrico ya está formado ahí en un ladito, y esta yema uretral, al momento de ir alargándose, va a terminar chocando con esta blastema metanéfrico, esta yema uretral, y se terminan uniendo, ¿ok? Y posteriormente ya va a dar origen esta yema uretral a lo que va a ser el uréter, ¿ya? Al uréter. Ahora, si se dan cuenta, los riñones por el momento están viendo que han surgido desde lo que es el conducto mesonéfrico, ¿no? Porque nosotros anatómicamente conocemos que los riñones tendrían que estar, o sea, directamente conectados con la vejiga. En este momento todavía no están conectados justamente con lo que va a ser la vejiga, nada. Simplemente están por el momento conectados con el conducto mesonéfrico, porque también de ahí han salido ya. O sea, de ahí han evolucionado. Y justo como lo ven acá, acá todavía tenemos la cloaca. No ha crecido el tubérculo urogenital. Pero si ven acá, esto va a ser la posterior vejiga. ¿Ya? Y como ven, no está conectado la yema uretral o lo que va a ser el uréter con la vejiga directamente, ¿ok? Primero está conectado con este conducto mesonéfrico, que es el también el que le da el origen. Ahora, también ya vamos a hablar un poco, en esta imagen se ve mejor, de hecho, sobre esta cresta gonadal que les comentaba, que si ven se está desarrollando anterior a lo que va a ser lo que era la cresta, claro, la cresta que da origen a lo que van a ser los riñones, ya. Sobre todo acá donde van a estar los mesonéfros. Bien, el cordón nefrógeno, ya aquí. Y todo esto es la cresta urogenital. Ahora, acá justamente posterior en la base, o sea, inferior, acá vemos el blastema metanéfrico, junto con la yema uretral que se está formando aquí. ¿Y de dónde están saliendo? Del conducto mesonéfrico. Ahora, aquí también para ver el desarrollo o la formación de estos conductos que van a dar origen a. Bueno, depende, ¿no? De cada embrión. Como les decía, por ejemplo, el conducto mesonéfrico de Wolff está dado y está dado y va a ser únicamente desarrollado, va a terminar de desarrollarse en los embriones masculinos. Ahora, el de Müller ya también es para los embriones femeninos, ¿ya? Y el de Wolff para los masculinos. Bien, entonces, si se dan cuenta de este cordón nefrógeno que está apareciendo acá, se está a su lado, está el conducto de Wolff primero, que es el morado, o sea, a su ladito, por eso paramesonéfrico, está el de Müller, que es este celeste aquí. Y bueno, si se dan cuenta, juntos están andando, ¿no?
Ahora, dependiendo, claro, de si es un embrión masculino o femenino, uno de estos va a persistir o va a terminar de desarrollarse. Y el otro va a terminar involucionando ya. Ahora, estos dos también están conectados con lo que es la cloaca. No se olviden ambos, tanto el mesonéfrico como el paramesonéfrico. Y bien, en acá, más o menos en una vista ya anterior, les quería justo mostrar cómo son los pronéforos que, bueno, acá están evolucionando y están, como ven, en la parte cervical, o sea, están muy superiores. Y bueno, posteriormente empieza a formarse los mesonéfros con estos cordones linfógenos que están a su lado acá, estos. Y que bueno, dentro van a tener justamente a esta formación de los conductos mesonéfricos, túbulos mesonéfricos, todos esos dentro del cordón nefrógeno, ¿ya? Ahora, más inferior de esto van a estar empezando a formarse la yema uretral y posteriormente se va a unir al blastema metanéfrico para terminar formando el metanéfro, ¿ya? Esa estructura de acá. Y si se dan cuenta, todo esto está dándose por un solo conducto, o sea, todos están conectados literalmente a un solo conducto que es el conducto mesonéfrico, que termina desembocando en lo que va a ser la cloaca. Ahora, el alantoides también, esta estructura está conectada con lo que va a ser la porción anterior cuando se vaya a dividir esta cloaca, ya que va a ser el seno vesical, también le dice. Entonces, ahorita vamos a ver esa parte del seno vesical, pero ya lo hemos visto la clase anterior, que lo dividía, ¿no? El tubo urogenital en una parte anterior y posterior. A esta parte anterior se le va a conectar justamente este alantoides. Y también va a dar una pequeña porción, digamos, de la formación de lo que va a ser la vejiga. Ahora, en esta parte de la nefrogenia ya vamos a ver más a detalle la formación de los nefrones, ¿ok? Porque ya en un riñón metanéfrico, justamente por, digamos, acción o porque los túbulos colectores van a empezar a entrar, digamos, en este blastema metanéfrico cuando ya se une esta yema uretral, se ha unido. Justamente estos túbulos o tubos colectores van a empezar a entrar y van a hacer que este blastema metanéfrico, básicamente van a hacer que, como que este blastema metanéfrico empiece a desarrollar unos casquetes, ¿ya? Unos casquetes que van a terminar convirtiéndose en esta vesícula que les comentaba en la anterior imagen, en esta de acá, en esta vesícula, ¿ok? Entonces, cuando ya veamos la presencia de túbulos colectores, se empiezan a formar estos casquetes de tejido metanéfrico, ¿ya? Que van a evolucionar a lo que va a ser una vesícula renal. Posteriormente, ya les dije que se empiezan a alargar, empiezan a también tener una forma un poco ya más ondulada, contorneada, ¿ya? En un principio tienen una forma de S, como lo ven acá. Luego van a empezar a alargarse más y también se empieza a formar el glomérulo, ¿ya? Este glomérulo les dije que es básicamente arterias, venas que están saliendo de una arteria renal ya. Entonces van a empezar a llegar estos glomérulos también a esta del sistema metanéfrico, donde se le va básicamente a, digamos que casi pegar, o sea, va a rodearlo la cápsula de Bowman, o también la cápsula renal, que también está aquí empezando a formar. Y entonces al final terminaríamos teniendo este glomérulo dentro de lo que va a ser la cápsula de Bowman, ¿ya? Y bueno, al final todos estos túbulos colectores también se van a terminar juntando en uno solo para formar un túbulo colector, luego el ureter y así. Bien, entonces acá estamos viendo justo estas vesículas metanéfricas o vesícula renal que está surgiendo de estos casquetes de tejido metanéfrico, ¿ya? Y si se dan cuenta, el túbulo colector está aquí, pero aún no están conectados, ¿ok? No están conectados. Recién se va a empezar a alargar este túbulo metanéfrico y aquí hay una conexión entre el túbulo colector y el túbulo metanéfrico. Ya hay una unión, pero digamos que todavía no hay una comunicación, o sea, no está abierto esa unión. Ya. Luego van a empezar a alargarse más, desarrollarse, ven que ese túbulo metanéfrico estaba así, empieza a formarse lo que va a ser el asa de Henle, el túbulo contorneado y así. Por ejemplo, el asa de Henle, aquí. Y bueno, ven que va entrando justo la rama de la arteria renal. Bueno, aquí va a empezar a formarse luego el glomérulo.
Y bueno, esta es nuestra cápsula de Bowman que se está formando. Bien, va a seguir alargándose, van a empezar a tener más forma y bueno, de lo que estaban así, pasaban a estar así. Y luego vamos a tener estas de acá, que ya acá vemos justamente un túbulo contorneado proximal, una rama descendente de la sadegende, la rama ascendente, luego el túbulo contorneado distal, que se va a conectar con todo este túbulo, que es el túbulo colector recto. Es un túbulo para varias nefronas, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo más o menos la formación, y aquí ya tenemos justo esta cápsula glomerular totalmente formada junto con el glomérulo dentro, ¿ya? Ahora, estas nefronas van a empezar a filtrar el líquido amniótico, porque el embrión como que toma, digamos, o absorbe lo que es el líquido amniótico. A partir de la 10ª semana empiezan justamente a filtrarlo. Y también van a excretarlo a este mismo líquido amniótico, ¿ya? Entonces, estos ya empiezan justamente a funcionar, a filtrar desde la 10ª semana. Y bien, cuando ya tenemos nuestros riñones, los metanéfros ya formados, están listos para tener una posición anatómica correcta, ¿no? Porque si se recuerdan, los teníamos en la zona de la pelvis. Ahora, ¿qué pasa? Tienen que subir, porque nosotros los tenemos en la porción abdominal, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que empiezan a subir, tienen que subir. Ahora, también con esto ha habido ya una formación de lo que es la glándula suprarrenal, que sabemos que está superior o encima de los riñones, ¿no? En un adulto. Entonces acá tenemos nuestro riñón izquierdo, el derecho está acá, y van a empezar a subir. Si se dan cuenta de lo que es la aorta, ya, todo esto es la aorta, estamos viendo arteria renal, ¿ok? Siempre se le va a conocer como arteria renal, pero esta arteria renal no es la misma que la que vamos a ver cuando el riñón ya está totalmente formado, ¿ya? Estas arterias van involucionando, ¿ya? Porque el riñón justamente va a ir ascendiendo. Entonces, la aorta le va a dar dando ramitas, dependiendo de o sea, de cuánto vaya subiendo, ¿no? Como va subiendo, esta arteria renal que vemos en esta imagen, bueno, va a tener que involucionar para que se le una otra arteria que también se le va a dar la aorta para que también se va a se va a llamar arteria renal, se le va a dar la aorta y va a seguir involucionando mientras vaya subiendo. Ahora, si se dan cuenta, las gónadas, aquí ya están, digamos, formándose, ya están formadas, están superiores en un principio a lo que son los riñones, ¿ok? Porque aquí tenemos nuestro riñón y aquí están las gónadas, están superiores. Luego, al momento en el que va a subir justamente el riñón, también va a empezar a descender la gónada, ¿ok? Se va para abajo y el riñón se va para arriba. Y ven que estas arterias justo están involucionando, ¿no? Las arterias renales. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar este riñón para decir ya no subes? Bueno, tiene que chocar con esta glándula suprarrenal y ahí es cuando ya deja de subir, ¿ya? Ahí se detiene. Y empieza su conexión también con las que van a ser las arterias renales definitivas, ¿ya? Y bueno, ven cómo las gónadas ya bajaron, descendieron y todas las arterias, las que están punteadas, todas las arterias anteriores que eran conocidas como renales también están degenerándose. Bien, entonces, ahora, ¿por qué también van a empezar a ascender? Bueno, aparte de porque ya tienen que tener una estructura anatómica normal, es porque hay una disminución de esta curvatura corporal. Hemos visto bastante que esta curvatura de los embriones, al momento en el que van a terminar plegándose, terminan de enderezarse, también, o sea, van a empezar a tener un montón de cambios dentro de la posición de las estructuras, ¿no? Y una de estas es porque disminuye esta curvatura corporal, también estos riñones tienen que empezar a ascender de la pelvis al abdomen, ¿ya? Pero posteriormente. Como les decía, van a tener las ramas de la arteria aorta y bueno, van a ir involucionando dependiendo cuánto vayan subiendo, ¿no? Y se van a detener hasta chocar con las glándulas suprarrenales. Bien, ahora, ¿cómo es este desarrollo de lo que son los túbulos colectores? Colectores, ya, mejor dicho, colectores. Ahora, estos túbulos colectores justamente van a empezar a formarse gracias a la yema uretral. De aquí es de donde viene. Esta yema uretral, decíamos que tenía que como que meterse dentro de este blastema metanéfrico, se unía, empieza a dilatarse y empieza a formar lo que es la pelvis renal, ¿ya? Esta pelvis renal posteriormente va a terminar como que dividiéndose en dos,
y luego en otras, en más, esta pelvis renal. Porque primero vamos a tener, los cálices mayores, luego estos cálices mayores empiezan a dividir más en cálices menores, y posteriormente de estos cálices menores van a empezar, digamos, como a penetrar mucho más unos pequeños, estos ya son más chiquitos, los túbulos colectores. Ya, de los cálices menores básicamente como que empiezan a salir, a entrar túbulos colectores que son en este momento cuando empiezan a, digamos, a entrar a este blastema metanéfrico, empieza la formación también o la inducción de que empiezan a formarse casquetes alrededor de estos túbulos. Casquetes metanéfricos que van a terminar siendo las vesículas metanéfricas, ¿ya? O vesículas renales. Entonces, gracias a esos túbulos colectores que van entrando, es que se empieza a dar esta diferenciación a vesícula. Entonces, acá como ven, tenemos la yema. Aquí se está empezando a dilatar justamente esta yema, que el yema uretral que la conocíamos, empieza a formarse la pelvis renal, se forman los cálices mayores, luego los menores, y posteriormente esta yema uretral también se va a empezar a alargar mucho más y termina dándonos origen al uréter. Ya. Y bien, ahora sí vamos a recordar esta parte de la división de la cloaca, donde básicamente el casi importante y resaltante es el tubérculo urogenital que los dividía en dos y terminaba en un punto acá, que era conocido como el perineo, y dividíamos tanto en la parte posterior del intestino posterior, ahí, el recto, el ano, lo que va a ser el conducto anal, y la parte anterior que va a ser conocida como el seno urogenital, ¿ya? Y este seno urogenital va a tener tres porciones. La porción vesical, ¿ya? Que está aquí. Luego también está la porción pélvica. Ahora, de la vesical van a salir, digamos, la vejiga. Y como les decía, el alantoides está junto, está conectado con este seno urogenital. Y también este alantoides va a dar una pequeña porción de la formación de la vejiga, ¿ya? Entonces, ahí está más o menos la parte vesical. Luego tenemos a la pélvica, donde básicamente va a empezar en varones la formación de la próstata, ¿ya? Va a convertirse en la porción prostática de la uretra. Y de ahí también van a salir lo que van a ser la glándula, que es la próstata. Y bueno, en el caso de las mujeres, esta nos va a dar, digamos, casi toda la uretra, si no es que todavía, toda la uretra nos da. Y tenemos una pequeña porción, este puntito de acá, que es la parte fálica, que bueno, nos va a dar origen a lo que va a ser el tubérculo genital, ¿ya? O también este falo, ya que va a ser un, digamos, un genital externo que es el mismo tanto en embriones femeninos como masculinos, antes de que se dé totalmente esta diferenciación sexual, ¿ya? Es como lo que tenemos antes todos, ¿ya? Acá no hay una diferenciación sexual todavía dada, ¿ya? Y bien, acá pasamos con el desarrollo de la vejiga, que como les decía, la porción superior, sobre todo que está conectada con el alantoides, va a darle ahí su formación, ¿no? Y el alantoides posteriormente luego se va a obliterar, ¿ya? Y va a terminar formando el urraco, ¿ya? Este urraco va a terminar al final conociéndose como el ligamento umbilical medio, ¿ya? Ese es su rezago anatómico del urraco, ¿ya? Ahora, en esta parte del inferior, justamente donde está el seno urogenital, vimos que iba a dar origen a lo que ya es la uretra, ¿no? Uretra. Uréteres se los daba los túbulos, básicamente la yema uretral, pero la uretra como tal se la da el seno urogenital, ¿ya? Y la uretra en los hombres tienen porciones, ¿no? Entonces, aquí sobre todo la uretra, sobre todo la que va a estar la porción prostática, va a ser dada justamente por esta porción del seno urogenital que hemos visto aquí, que es la parte pélvica, ¿no? La uretra prostática, ya, esa zona la da básicamente esta parte pélvica. Y bien, las yemas uretrales van a contribuir a la formación de los uréteres y el trígono vesical. Bien, este trígono vesical en anatomía seguro lo van a ver bien, pero se va a formar, terminar formándose por la unión básicamente de los conductos mesonéfricos
van a descender y los uréteres van a como que ascender. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Por la posición de los riñones van a tener que ascender, ¿no? Entonces, estos uréteres también van a, digamos que traccionarlos un poco para arriba, y los van a subir. Y estos, como ven acá, también estos, primero estos conductos mesonéfricos, en un principio, recuerdan, ahí estaba conectado el uréter, por decirlo así, por la yema uretral, van a terminar como que separándose. Al momento en el que se empieza a formar la vejiga, van a empezar acá a dilatarse mucho más, pero en la parte posterior, va a terminar como que metiendo al mismo tiempo tanto lo que va a ser el uréter como el conducto mesonéfrico. Entonces, cada uno como que ya tiene su conexión propia con lo que va a ser la vejiga. Ya no está conectado el uréter con el conducto mesonéfrico, ¿ya? Entonces, al momento en que suben los riñones, como les digo, van a empezar como que a traccionar y empiezan a subir, ya, empiezan a subir estos de acá que son los uréteres. Esos empiezan a subir un poco. Entonces, ¿en qué dirección van a ir? En una dirección superior y también lateral, ¿ya? Para que terminen dándonos el origen a este trígono vesical. Entonces van a ir lateral y superior. En esa dirección van estos uréteres, ¿ya? Para tener esta posición. En cambio, lo que va a ser el conducto mesonéfrico, ¿ya? Los de acá, van a empezar a descender, ¿ya? Empiezan a descender y van a estar básicamente juntos unidos acá. Y si se dan cuenta, aquí se empieza a formar un trígono, y ese es el trígono vesical, ¿ya? Eso es lo que conocemos como el trígono vesical y bueno, esta posición del riñón justamente es la que también ayuda a que estos túbulos, o mejor dicho, estos uréteres, tengan una conexión, ¿no? Aparte de la dilatación que está viendo para la formación de la vejiga. Bien, ahora recordar también que esta posición de los riñones, creo que no les mencioné, este cambio de posición más o menos se va a dar entre la semana 6 a 9, ¿ya? Este cambio, estos riñones cuando van a empezar a ascender se da entre la semana 9, ¿ya? Entre las 6 y la 9. Ya. Entonces ya vimos todo esto de los conductos mesonéfricos que se van a inferior y medial también, recordarles. Inferiores y también mediales, para que estén como juntos en el centro y se pueda formar este trígono, ¿no? Medial e inferior. Y los uréteres son superiores y laterales. Ah, se me olvidaba. Este trígono mesonéfrico, perdón, este trígono vesical, en un principio va a tener digamos, un tejido dentro de este que es mesonéfrico, ya, del mesodermo, ¿ya? Pero posteriormente va a cambiar para lo que es endodermo, ¿ya? Posterior cambio a endodermo, ¿ya? Ahora, terminando con todo esto, así cierto, las imágenes acá, para terminar, aquí veíamos este tubérculo, los divide en dos. Nosotros nos vamos a concentrar en este seno urogenital, el anterior. Si hablamos, digamos, de un embrión masculino o femenino, vamos a ver de que del femenino, sobre todo, aquí ya iba a terminar básicamente la uretra. Y nos da la uretra esta porción y ahí termina, ¿ya? Toda la uretra. En cambio, en el caso de un embrión masculino, el falo, que va a ser este tubérculo genital, va a empezar a crecer y al mismo tiempo en el que crece, también va a empezar a llevarse, a alargárselo un poco lo que era la porción aquí fálica, ¿no? Esta parte fálica empieza a crecer, ¿ya? Esta parte fálica de este seno urogenital empieza a crecer y se termina formando la uretra peniana, ¿ya? Ahora, la uretra prostática obviamente está dentro porque se le ha dado la formación esta parte pélvica del seno urogenital, ¿ya? Y bien, acá vemos ya incluso mejor una parte lateral, de una vista lateral, más o menos qué pasa con estos mesonéfros, ¿ya? Que van a terminar descendiendo, involucionándose, ya, descendiendo. Esta es la gónada, ojo que está delante de lo que es el mesonéfro, ya. No vamos a decir que está junto con el mesonéfro, pero está delante. Y bien, empieza a descender, ya. Y no se olviden que se están llevando estos túbulos, que son los mesonéfricos, ya. Junto con ellos se está llevando estos túbulos. Y esta es una gónada todavía indiferenciada,
una gónada que los tienen tanto en un embrión hembra como un embrión masculino, ¿ya? Entonces, este tejido metanéfrico ya también va a empezar a subir, sube, sube, y la gónada empieza a descender, ¿no? Va a terminar teniendo su porción acá, su posición anatómica normal, y así termina el desarrollo de los riñones. Y bueno, también de los túbulos colectores vimos también y todo. Para pasar justo a lo que es el desarrollo del aparato genital. Bien, porque el aparato genital dijimos que es el que se forma después de lo que va a ser el aparato urinario, ¿ya? Va a empezar a formarse, ya le dijimos más o menos en la séptima semana, porque aquí es cuando empieza también la diferenciación sexual. Ya, aquí empieza la diferenciación sexual. Entonces, estos testículos ovarios, ¿cómo van a empezar a formarse? Porque son las gónadas tanto masculinas como femeninas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a empezar a darse? Lo que va a pasar es de que de esta cresta gonadal que había, van a empezar aquí a llegar unas células, que son las células germinales primitivas, y también van a salir de donde del mesénquima subyacente, ¿ya? De aquí van a empezar, como ven, a migrar justamente células germinales primitivas a lo que es la cresta genital, ¿ya? Y aquí van a empezar a formar lo que son cordones sexuales primitivos, ¿ya? Estos cordones sexuales primitivos son formados por estas células germinales primordiales o primitivas que van a empezar a llegar aquí, ¿no? A esta cresta genital. Empiezan a formarse cordones y así, ¿ya? Ahora tengan en cuenta mucho estos cordones primitivos o cordones sexuales. Son muy importantes para el posterior desarrollo de las gónadas, ¿no? Bien, acá tenemos el túbulo mesonéfrico, el conducto mesonéfrico. Ya, no se olviden acá. Y aquí está viendo también la formación de lo que son las nefronas. Esto. Ahora aquí estamos viendo la corteza suprarrenal, donde van a tener que chocar los riñones, donde va a tener su posición anatómica ahí. Y bien, creo que eso sería lo más resaltante. Aquí está justo un cordón sexual en pleno desarrollo. Y bueno, ¿cómo se va a dar esta determinación sexual? Primero, el desarrollo del aparato genital sí se va a dar en la séptima semana. Sin embargo, esta determinación sexual del sexo del embrión se va a dar desde el momento de la fecundación, porque desde este momento ya el embrión va a tener tanto un cariotipo, sea XX o un XY, ¿no? Dependiendo de cuál sea, ¿no? Puede ser XX o XY, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido la unión del espermatozoide y del óvulo. Y dependiendo de cuál sea, habíamos visto ya en la parte de genética que el gen Y es el que tenía este gen SIR, ¿no? Que es muy importante. Si tenemos la presencia de gen SIR, va a darnos la formación de testículos. Nos va a ayudar a formar esos testículos. En cambio, si es que no hay la presencia de este gen SIR, no van a terminar formándose testículos y van a terminar formándose ovarios, ¿ya? Y gracias también a que se forman tanto testículos u ovarios, va a empezar a secretarse hormonas, dependiendo de cuál sea. Si son ovarios, van a empezar a secretarse estrógenos, sobre todo, y también progesterona, por ejemplo. Y si son testículos, sobre todo, la parte de testosterona es muy importante, porque va a ayudar también al desarrollo de las gónadas, cada una de estas hormonas. Bien, entonces el gen SIR es el determinante básico para decir que es un embrión masculino o femenino. Justo porque tiene un factor determinante del testículo, ¿ok? Ahí es cuando se va a determinar si va a tener un testículo o un ovario. Entonces, si tenemos gen SIR, va a empezar el desarrollo de testículos. Entonces, ¿qué ocurre? Por estos cordones que habíamos visto de acá, se recuerdan, les dije que no se olviden, estos cordones sexuales primitivos, ay, bueno, eh, van a empezar a desarrollarse o formar ya lo que van a ser posteriormente los cordones testiculares, ¿ya? Empieza a formarse los cordones testiculares que luego posteriormente van a convertirse en los túbulos seminíferos, ¿ya? Pero por el momento cordones testiculares, ¿ya? Y si se dan cuenta están en forma de herradura. Ahora se van a terminar conectando con una red testicular, luego con estos túbulos de aquí que son rectos, que son los tubulillos mesonéfricos, pero posteriormente van a ser conocidos como conductillos eferentes, ¿ya? Y luego este conducto mesonéfrico que va a convertirse en el conducto deferente, ¿ok?
deferente. Y bien, toda esta gónada va a tener capas que lo rodean, ¿no? Y una de estas importantes es la túnica albúgine, ¿ya? Esta túnica albúgine es una de las que recubre, unas tantas capas que recubre justamente a este testículo. Y básicamente se separa mejor dicho, se va a separar también anatómicamente a estos cordones que van a ser posteriormente los túbulos seminíferos, como que los va separando entre ellos, ¿ya? Bien, los cordones van a dar orígenes justamente a los túbulos seminíferos, también a los túbulos rectos y a la red de testis. Esta red de testis es la que está aquí. Le sigue a los túbulos seminíferos, sigue la red de testis, ¿ya? Ahora, también junto con esta formación de las gónadas, va a empezar una formación de otras células importantes que son las células de Leydig, que son del mesénquima intersticial, ya, de esta gónada, vienen de este mesénquima intersticial de la gónada, y van a empezar a producir lo que es testosterona. Esta producción de testosterona también ayuda a la formación posterior de lo que va a ser los túbulos seminíferos, ¿no? Y también el desarrollo de los testículos. Justo estos túbulos seminíferos hemos dicho que van a tener, digamos, van a estar tapados, ¿ya? No tienen una luz hasta que vayan a llegar a la pubertad, ¿ya? Cuando recién llegan a la pubertad se va a hacer una luz en el túbulo, en el cordón testicular y va a terminar convirtiéndose en un túbulo mesonéfrico. Y bueno, anatómicamente esta es la luz, mejor dicho, histológicamente esta es la luz de ese túbulo seminífero que ya ha sido dado, ya cuando digamos que o sea, ya es la pubertad, ¿no? Ya empieza la pubertad, se empiezan como que a perforar, ¿ya? Y se terminan convirtiendo en lo que son túbulos seminíferos y ya dejan de ser cordones testiculares. Bien, entonces acá teníamos justo la red de todos estos son los túbulos seminíferos, terminan en la red de testis, terminan conectándose con el epidídimo, donde tiene estos túbulos tanto a los eferentes, ¿ya? A los eferentes terminan saliendo por el conducto deferente y así, ¿no? Ahora, todos estos túbulos no se olviden que se los da los los cordones, se los dan los cordones, ¿ya? A todos esos túbulos seminíferos, túbulos rectos, red de testis, los cordones le dan este origen, ¿ya? Ahora, en el caso de un embrión femenino es diferente porque vamos a tener el desarrollo de ovarios. Y aquí tenemos tanto el cromosoma X, ¿ya? Que es el que va a participar también en el desarrollo embrionario. Estos cordones sexuales que habíamos tenido en un principio van a empezar como que digamos que degenerarse, o sea, van a empezar a partirse, ¿ya? Y van a empezar justamente a formar lo que son los folículos, que van a tener una célula, un ovocito dentro, y van a estar rodeado por lo que es un folículo primario, de que son de células planas, ¿no? Habíamos visto. Entonces, estos cordones gonadales, ya, van a empezar a tener una forma rudimentaria, porque como les digo, van a empezar a romperse en lo que son los folículos primitivos, ¿ya? Se empiezan a partir en un chiquitito y nos dan folículos primitivos. Ahora, acá también hay una tónica albúgina, pero va a preparar sobre todo el epitelio mejor dicho, separa el epitelio de los folículos, ¿ya? Esa es la formación que tiene. Ahora, el ovario va a estar suspendido por el mesovario, también que es una capita de tejido conectivo. Ya, así como había algo que sostenía los intestinos que hemos visto, por ejemplo, también hay algo que tiene que sostener al ovario y esto es el mesoovario. ¿Ya? Entonces, en la imagen podemos ver justo los cordones sexuales, ¿ya? También le dicen cordones medulares ya posteriormente, ¿ya? Pero en un principio son cordones sexuales, ¿ya? Posteriormente medulares y terminan en degeneración, dándonos lo que va a ser folículos, que están compuestos por el ovocito primario y las células foliculares, ¿ya? Aquí está justo este mesenterio urogenital. Este más o menos va a ser lo que es el mesovario, mejor dicho, mesovario, el que va a sostener al ovario. Porque si se dan cuenta, aquí está viendo el conducto paramesonéfrico, ahí. Y el mesonéfrico, aquí está viendo una pequeña degeneración, si se dan cuenta, de ese conducto mesonéfrico. Porque este es un embrión femenino, ¿no? Entonces tiene que
haber la degeneración de un túbulo masculino, que es el mesonéfrico, ¿ya? Entonces empieza a involucionar. Bien, y ahora, más aquí como para ver determinación sexual y todo esto, vemos acá la cresta orogenital toda. Aquí está el cordón donde se van a formar los mesonefras, mejor dicho. Y aquí van a estar la formación de los cordones sexuales primarios, ¿ya? Dependiendo si va a ser embrión femenino o masculino. Si es masculino se va para el lado de los testículos y si ven acá tenemos un pequeño como que descenso, digámosle, de lo que van a ser los, las gónadas masculinas que va posteriormente a ser los testículos. Acá está formándose justamente todo estos túbulos, cordones. Se termina formando la red de testis, el conducto eferente, luego sale el deferente, ¿ya? Todo eso, ¿no? En cambio, en el caso si va a ser un embrión femenino, va a empezar, estos cordones que estaban formados van a empezar a como que romperse y a formar lo que son células, ¿ya? Que van a ser los foliculares, ¿no? Los que van a dar origen a la folicular. Y aquí está justo la célula folicular, son planas y dentro está el ovocito ya, ovonio, va a empezar a crecer, ¿no? Eso ya lo vimos en la parte de gametogénesis, si se recuerdan un poquito. Bien, ahora, nosotros ya vimos la formación de las gónadas, pero a estas gónadas se le van a terminar conectando también ciertas estructuras que son los conductos. Ya habíamos visto que el conducto mesonéfrico, sobre todo, es el que va a terminar posteriormente formando lo que es el túbulo deferente, ¿no? Entonces, tenemos justo la formación o la presencia primero, ¿no? En un principio dijimos tanto en gónadas indiferenciadas, tenemos o sea, cuando tenemos el sexo, digamos, del feto, del embrión, cariotípicamente, pero todavía no en fenotípicamente, ¿ya? O sea, todavía no está ahí como quedado, ¿no? Entonces tenemos la presencia justo de lo que son los conductos paramesonéfricos, que son los de azules, y los mesonéfricos, que son los de rojo. Bueno, aquí está, mesonéfricos. También eso le dicen de Wolf y a los paranéfricos también le dicen de Müller, ¿ya? Si se dan cuenta, los mesonéfricos son los que están un poquito más conectados con lo que es la gónada, pero esta es una gónada indiferenciada todavía. Ahora están ambos conectándose, no se olviden, con lo que es el seno urogenital, ¿ya? Y bien, si vemos acá todavía también están sin diferenciarse totalmente, pero sí es un embrión femenino que va a pasar, involuciona el conducto de Wolf, que es rosita de acá, involuciona, desaparece y solo nos quedamos con las gónadas que van a ser ovarios y las trompas de falopio que anteriormente eran los conductos de Müller, ¿ya? Esos conductos de Müller nos van a dar posteriormente las trompas de falopio. Y bueno, las fibras y todas sus porciones, ¿no? Luego, ya también, si es un embrión masculino, lo que va a involucionar son los conductos de Müller, ¿no? Aquí si se dan cuenta está bien una degeneración y los testículos se terminan uniendo un poco, digámosle, con el conducto de Wolf para que desciendan, ¿ya? Y así, ¿no? Dependiendo de si va a ser femenino o masculino. Bien, entonces entre la quinta y sexta semana, como vemos, se tienen ambos, ¿no? Porque todavía no está totalmente diferenciado el embrión. En la semana 6 los conductos de Müller se forman a partir de las invaginaciones mesoteliales y se fusionan, ¿ok? Esto es en la semana 6 los conductos de Müller, ¿ya? Se van a fusionar a partir de las invaginaciones y ya. En la semana 8 ya también la testosterona ya va a empezar justamente, bueno, por eso es importante que primero se desarrolle la gónada, ¿no? Porque, por ejemplo, la testosterona va a estimular al desarrollo de conductos de Wolf, ¿ok? Y ahora también se va a, digamos que expresar otra hormona que es la antimülleriana, ya que tiene que estar presente sí o sí para que este conducto de Müller o paramesonéfrico no se desarrolle, ¿ya?
Después de la semana 8, aquí ya vamos a tener tanto lo que son los hombres como mujeres, su propio conducto, digamos, dado y el otro involucionado. En los hombres se empieza a tener el conducto de Wolff, se forma el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador, ¿ya? En cambio, en el conducto de Müller, ¿ya? O los paramesonéfricos, se va a empezar a formar el aparato reproductor femenino, ¿no? Bien, entonces, de aquí ya para desarrollar las glándulas que vamos a ver, sobre todo en las glándulas masculinas, ¿ya? Vamos a ver que interviene bastante la testosterona, ¿ya? Porque es estimulada por el HCG, ya que es la hormona gonadotropina coriónica, que va a inducir a que estos conductos mesonéfricos se desarrollen, ¿ya? Es por eso también que la testosterona es ahí importante para que haya un desarrollo de estos conductillos. Ahora, como les mencionaba, tiene que haber también la presencia de esta otra hormona, que es la hormona antimülleriana, ¿ya? Sí o sí tiene que estar presente para que aquí digamos de que hay un desaparecimiento de los conductos de Müller. Desaparecen ya, porque no hay una hormona que los esté induciendo, ¿no? Ahora, el conducto mesonéfrico también distal al epidídimo se va a empezar a engrosar y va a empezar a formar el conducto deferente. Ya, justo porque de aquí veíamos que venían todos estos túbulos, ¿no? Estos conductos, ¿ya? Ahora, esta próstata, que es una glándula que se encuentra en más o menos, diríamos que en la altura de la zona, de la zona pélvica de todo este vesículo de este seno urogenital, mejor dicho, ahí va a haber unas pequeñas, digamos que dilataciones, ya, evaginaciones, que son de tipo endodérmico. Y bueno, va a empezar esto la formación de la próstata. Ya, la uretra prostática también, digamos, va a estar aquí adentro porque es de aquí de donde salen estas dilataciones, ¿no? Estas evaginaciones. Tenemos todo nuestro túbulo, ya. Y de este túbulo empieza a haber unas pequeñas evaginaciones, ahí tubitos, crecimientos, que van a ser las evaginaciones prostáticas de la uretra. Esto va a empezar a dar origen a la glándula prostática. Y ahora las glándulas bulbouretrales ya también, que son unas que están también conectadas con lo que es la uretra, ya, pero ya no tanto la uretra prostática. Va a empezar a surgir mejor dicho, surgen evaginaciones de la uretra esponjosa, ya no es de la prostática, ya las bulbouretrales, es de la esponjosa, o sea, la que está más abajo. Ahí empieza a haber una dilatación de glándulas y esas son las glándulas bulbouretrales posteriormente. Entonces aquí como ven hay pequeñas dilataciones así, pero son abundantes, son chiquitas pero varias. Y estas son las que van a ser posteriormente la próstata, ¿no? Y se lo está dando ¿quién? El tejido o el epitelio de la porción prostática de la uretra, ¿ya? Entonces, en un embrión masculino tenemos acá el uréter que está conectado en la parte ya superior directamente con la vejiga. En la parte inferior está conectándose lo que es el conducto eyaculador. Aquí justo de esta porción empieza a salir también las vesículas seminales, ¿ya? Y dentro del túbulo también están estas glándulas bulbouretrales, ¿ya? Después, bueno, la próstata también que aquí se está formando. Ahora, hay una estructura importante que es el conducto inguinal, que por aquí van a pasar justamente lo que va a ser el conducto deferente, ¿ya? Lo vamos a ver, si no me equivoco, en la siguiente diapositiva, porque es bastante importante. En la anatomía seguro les van a recordar bastante esto. Y bueno, la glándula bulbouretral aquí empieza a formarse también. Se empieza a continuar ya con lo que es la, la uretra peniana, ya, lo que empieza a formarse acá más o menos, ya, porque el falo, se recuerdan que dije que empezaba a crecer, bien, por eso. Y ahora también estos testículos en un principio estaban en una zona pélvica, pero tienen que descender hasta abajo, que son los sacos escrotales. Si se dan cuenta, gracias a este descenso también va a haber un montón de capas que tienen testículo, ¿ya? Y el que básicamente va a guiar todo casi es este gubernáculo, estito de acá, ¿ya? Tenemos el gubernáculo, el paradigma, escroto, todos, hay un montón de capas que recubren justamente al testículo, ¿ya? Y bien, de parte del desarrollo de los conductos y glándulas femeninas ya también,
Acá tiene que haber la ausencia de esta hormona antimuleriana, porque tenemos que desarrollar conductos paramisonéfricos, ¿no? Ahora sí queremos los conductos paramisonéfricos. Entonces, tiene que haber una falta de testosterona y por eso también van a empezar a involucionar estos conductos mesonéfricos y aparte porque no tienen esta hormona antimuleriana, ¿no? Ahora de aquí, de estos túbulos justamente están las trompas uterinas o trompas de falopio, ¿ya? Y porciones caudales fusionadas forman el primodio urovaginal, ¿ya? Que da el origen al útero y parte superior de la vagina, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, básicamente las porciones caudales formadas por el primodio, ¿ya? Gracias a que empiezan a desarrollarse estos conductos paramisonéfricos, empiezan a llegar acá, se unen juntos, ¿ya? Y uniditos empiezan a formar el primodio urovaginal, ¿ya? Aquí está, ojo que posterior de la vejiga está anterior, ¿ya? En un principio. Entonces, en esta vista lateral se ve mucho mejor, de hecho, este primodio urovaginal, porque como les digo, se van a empezar a juntar estos paramisonéfricos, se unen y terminan formando este primodio urovaginal, que va a terminar dándonos al útero y a la vagina. Ahora, estos conductos paramisonéfricos, como les digo, se terminan fusionando y ya. ¿Qué más podemos resaltar de estas imágenes? Bueno, que también aquí van a empezar justamente a formarse, gracias a estos conductos paramisonéfricos que van a convertirse en las trompas, aquí entre estos dos también va a empezar a formarse un pequeño mesenterio, ¿ya? Así como el que sostiene el útero con los ovarios, ¿ya? Aquí empieza a formarse esta capita de tejido conectivo que va a sostener a los ovarios. Estos son los mesos, ¿ya? ¿Cómo se recordaba del mesovario, no? Ahora, también aquí, por la parte de lo que va a empezar justamente a crecer este premolino vaginal, va a empezar a desarrollarse y todo, ¿no? Va a empezar también a formar lo que son los sacos, ¿no? Esto ya lo van a ver muchísimo mejor en neonato, pero empieza a formar sacos, fondos de saco, tanto entre la vejiga, bueno, su color, ya. Tanto entre la vejiga como el útero empieza a formar un saco aquí, y entre el útero con el recto empieza a formar otro saco aquí, ¿ya? Ahí justamente se empiezan a formar los sacos gracias a que, a que este primodio empieza a crecer, ¿no? Y bueno, obviamente se forma el útero y todo. Ya. Y bien, respecto a los ovarios, si se dan cuenta, estos están yendo en dirección ventral, porque digamos que antes estaban casi posterior para abajo. Si los masculinos van a tener que descender, porque los testículos tienen que descender, vamos a ver ahorita seguro esa parte, bueno, tienen que descender. Los ovarios ya también se van a ir justamente como para adentro, ¿no? En dirección anterior, ventral, ¿ya? Y se terminan juntando, ¿ya? Se terminan juntando y aquí terminan justo formando lo que van a ser estas bolsas, ¿ya? O también lo que se termina llamando estos fondos de saco que les decía. Bolsa útero-rectal y la bolsa, útero-vesical, ¿no? O bueno, lo que les decía que con esta bolsa o fondo de saco entre la vejiga con el útero y el útero con el resto, ¿no? Esto es posterior para que se ubique mejor y esto es anterior, ¿ya? Por eso es que aquí también va a empezar la formación de este ligamento ancho del útero que es este de acá. Son los mesos, ¿no? Y también el mesovario, ¿no? Y todos los de ahí. Bien, respecto a esta formación de la vagina y del útero, vamos a ver de que los tabiques, como vimos que para donde son áfricos se empezaban a juntar, bueno, se van a terminar juntando más, ¿ya? Y terminamos teniendo una cavidad uterina, ¿ya? Conectado obviamente por lo que son los trompas de falopio, ¿ya? Ahora, esto es para la parte del desarrollo del útero, ¿no? Eso también va a empezar a crecer, se dilata un poco y así, ¿no? Ahora, en el caso del desarrollo de la vagina ya también va a empezar a desarrollarse tanto por dos porciones, una porción que va a venir del seno urogenital y una porción que va a venir de los paramisonéfricos, ¿ya? Y se empieza a formar como que una placa, le dicen placa vaginal, ¿ya? Placa vaginal que va a empezar a tener bulbos sinovaginales, así se dice, ¿ya? Esta placa vaginal va a tener en un principio, vamos a ser una placa, o sea, está como que cerrada, ¿ya? Pero de ahí empieza a haber una pequeña, o sea, aberturas, ¿no? Empieza a como que
a ver apoptosis acá adentro y empieza a formarse lo que va a ser ya la vagina, que viene de la parte de lo que es, digamos, la parte del seno urogenital, ¿ya? Y la otra porción que va a venir de los túbulos paramesonéfricos, ¿ya? Que eso es el fornix y todo. Entonces, aquí, por ejemplo, está un bulbo senovaginal, aquí están los bulbos senovaginales. Estos bulbos, sobre todo, son como que pequeñas porciones que luego van a terminar uniéndose para formar esta placa totalmente, ¿ya? Y aquí, bueno, ya no hay placa, sino que ya está la vagina, digamos, totalmente como que conectada, o sea, ya hay ya es un conducto, ya no es una placa, por decirlo así, es un conducto, ya hay abertura, ¿no? Entonces, bien, de acá pasamos con esto de los ligamentos, justamente, por el descenso de los ovarios. Aquí también va a empezar a degenerarse lo que son estos conductos mesonéfricos. Aquí ya están formadas las trompas. Aquí está la vagina. Bien, aquí vamos a tener el himen, justo que va a ser la, digamos, conexión con la vagina, ¿ya? Pero todavía, digamos que no está cerrado en un principio, ¿ya? Está totalmente cerrado, es como una membrana que está cerrando, ya está tapando en un principio, ¿ya? Bien, pasando con el desarrollo de genitales externos, ya también, ya vimos los, digamos, internos y todos acá, ¿no? Vamos a ver con el desarrollo de genitales externos. Quiero ver una parte, siento que no se mencionó, creo, la parte del conducto deferente, porque justo les mencionaba que les iba a hablar sobre el descenso de los testículos, pero bueno, más acá lo vemos, ya, ahí lo vamos a ver, ya. Pensaba que estábamos adelante ya, pero bueno. Tenemos justo el desarrollo de los genitales externos, como les decía, y aquí esto es lo que ya, digamos, vamos a ver en el exterior, ¿no? Vamos a ver primero un tubérculo genital o un falo que es indiferenciado, ¿ya? Esto es para ambos, tanto embrión femenino como masculino, tiene esto, ¿ya? Por eso es indiferenciado, ¿no? Hasta que llega más o menos también la séptima semana, donde ya pues va a empezar este desarrollo de lo que es el aparato genital, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la parte exterior, tanto en un embrión femenino o masculino? Este tubérculo genital. También vamos a tener esta membrana cloacal, es una membranita. También este pliegue cloacal que está al ladito nada más de esta membrana cloacal. Y al lado de esta membrana cloacal tenemos lo que es la protuberancia genital, ¿ya? Eso recuérdense bien porque tanto para hombres y mujeres pues va cambiando, ¿no? O sea, que evoluciona cada cosa. Bien, entonces, en un principio vamos a ver una pequeña conexión, ¿ya? Acá vamos a ver una pequeña conexión entre lo que va a ser la parte de lo que, bueno, sería donde, o sea, todavía como que no tenemos un punto donde va a estar, digamos, el ano, por decirlo así. Porque de ahí va a salir este plieguecito y va a terminar formándonos el pliegue anal. En un principio simplemente es como un pliegue cloacal porque está en toda la cloaca. Y ya luego vamos a tener nuestro pliegue cloacal y los pliegues uretrales, ¿ya? Donde van a rodear justamente los uretrales a lo que va a ser, digamos, em, dependiendo si es masculino, va a ser la parte que va a terminar cerrándose para dar origen a lo que va a ser el pene, y si es masculino, va a terminar como que dando origen a los labios menores, ¿ya? Y este pliegue anal se forma básicamente porque hay como que un tabique aquí que los corta, ¿no? O sea, los va a separar ambos, en el pliegue anal y lo anterior que es los pliegues uretrales. Aquí seguimos teniendo este tubérculo. Entonces, este tubérculo, dependiendo, va a evolucionarse al glande del pene o al clítoris, ¿ya? Acá tenemos a los pliegues uretrales. Aquí se está cerrando, si se dan cuenta, o sea, se va a ir cerrando este pliegue uretral. En cambio, en un femenino va a mantenerse abierto, ¿ya? Luego, los labios escrotales. Estos labios en un masculino se van a convertir en el escroto. Y en el masculino, en el femenino, mejor dicho, va a terminar siendo los labios mayores. Aquí, si se dan cuenta, está el perineo. Aquí es donde se supone que también el tubérculo, el tabique urorectal que divide anterior y posterior, termina, ¿no? Y termina dividiéndonos justo ano y, bueno, la porción anterior.
Bien, empezamos con la diferenciación en genitales masculinos, donde este falo, este tubérculo va a empezar a alargarse rápidamente, ¿ya? Y esto es lo que iba a dar justamente origen al glande del pene y al origen, ¿no? De todo lo que va a ser el pene. En este alargamiento justamente va a tirar de estos pliegues uretrales, estitos de acá, los empieza a tirar de ellos, por decirlo así, y empieza a formar un surco uretral, ¿ya? Entonces, acá tenemos un tubérculo genital, empieza a crecer, a crecer, a crecer, forma un falo y todo eso, ¿no? Empieza a crecer y tenemos acá y el desarrollo del pene y hay un alargamiento o como que un tiro de los pliegues uretrales y se forma el surco uretral. Ya en la semana 12 vamos a ver que se desarrolla una invaginación ectodérmica en el glande, ¿ya? Ectodérmica, ¿ya? Y va a contribuir a la formación de la uretra. Bien, acá vamos a ver el tubérculo genital que está acá arribita, los pliegues urogenitales que están de color naranjita, casi por ahí. El pliegue, no, la placa uretral que está de amarillo y en las tumefacciones labios crotales, que son estos de acá, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en un principio está como que abierto, hay un surco, ¿no? Ahí. Este surco tiene que cerrarse, ¿ya? Para que cuando se cierre termine dándonos, digamos que el pene totalmente cerrado, ¿no? O sea, no hay esta abertura. Cuando hay estas pequeñas aberturas, se les va a llamar ipsiodía, si no me equivoco. Y son como que no ha habido un correcto cierre entre estos plieguecitos urogenitales, no ha habido una fusión total y termina habiendo como que aberturas, ¿ya? Como aberturas chiquitas, están mal cerradas, ¿ya? Y en el caso del genital femenino, básicamente el tubérculo genital ya también ya no va a crecer, va a empezar a cesar su crecimiento para terminar convirtiéndose en el clítoris, ¿ya? Este clítoris va a seguir siendo relativamente grande en la semana 18 y los pliegues orogenitales se van a empezar a fusionar en la parte posterior formando el frenillo de los labios menores. ¿Ya? Entonces, acá vemos el tubérculo genital que ya deja de crecer. Posteriormente, este pliegue urogenital, no mejor dicho, uretral, este pliegue uretral va a formar los labios menores, el labio mayor lo va a formar la protuberancia genital y este surco urogenital va a haber acá una membranita que va a terminar empezando a perforarse, ¿ya? Y va a dar como que conexión con la vagina, ¿ya? Y la uretra también obviamente aquí se conecta. Bien, ahora sí vemos la parte del descenso de los testículos. Porque es importante por el conducto inguinal. Este conducto inguinal justamente va a permitir este descenso. Porque al momento en el que se está formando las gónadas, sabemos que los testículos, los ovarios están casi en la región pélvica y están atrás, están pero superiores. Los testículos nosotros los conocemos inferiores, ¿no? O sea, tienen que llegar hasta unas bolsas escrotales que están ahí formándose, ¿no? Entonces, ¿quién va a guiar justamente a este testículo hasta dónde tiene que bajar? Es el gubernáculo, ya. Ahora, en acá justamente también tenemos, por ejemplo, el proceso vaginal del peritoneo atraviesa la pared abdominal, bueno, todo eso, ¿no? Son varias capas, digamos, que va a tener este cordón inguinal que van a, digamos, tirar del, del testículo, guiados por el gubernáculo, que es este ligamentito de acá chiquitito, ¿ya? Los va a guiar y va a terminar metiendo ciertas estructuras abdominales, por ejemplo, pueden ser, em, vamos a ver sobre todo, para formar este conducto inguinal, van a empezar a meter, digamos, venas, arterias, también van a empezar a formar, tirar junto dentro de todo este conducto deferente y así, y van a empezar a tirar también como de ciertos tendones, ¿ya? De los músculos abdominales. Bueno, todo eso lo hace básicamente al momento en el que van a descender. Ahora, los testículos no descienden totalmente, ni bien lo vemos en un recién nacido, sino que van a seguir descendiendo, ¿ya? El gobernáculo nada más los guía hasta dónde tienen que descender, o sea, les muestra como que el caminito y ellos tienen que continuar, ¿ya? Acá todavía no termina de descender y justamente es así como termina un embrión, mejor dicho, en el nacimiento, ¿no? De ahí ya va a empezar a descender más como aquí y aquí mucho más y se va a empezar a formar varias.
capas fascias que recubren a este a este testículo, ¿ya? Allá. Entonces, aquí vamos a ver justo este conducto inguinal, para no dejarles así. Este es el conducto inguinal por donde va a pasar el cordón espermático. Ya, este cordón espermático es importante porque contiene, ya les mencionaba, a las arterias, a los conductos deferentes y así. Entonces, al momento en el que pasa por los ligamentos de estos músculos abdominales, justo que les decía y así, empieza a formarse justamente mm, empieza a formarse justamente este del conducto inguinal, ¿no? Y el descenso de los testículos también. Ahora, en el caso del descenso de los ovarios, ya también tiene que descender desde la parte abdominal posterior hasta la pelvis. El gobernáculo también va a unirse a estos ovarios y va a empezar como que guiarlos un poco, pero los va a dividir en parte craneal y caudal. La craneal va a formar el ligamento ovárico y el caudal va a formar el ligamento redondo, ¿ya? Entonces, el proceso vaginal en la mujer es pequeño y suele desaparecer antes del nacimiento. Si el proceso vaginal va a persistir, se va a llamar un conducto de Nock, ¿ya? Conducto de Nock. Ahora, este conducto de Nock también puede darnos ciertos quistes, que es el quiste de Nock, por ejemplo. Ya. Todo esto es por el proceso vaginal, sobre todo. Como vemos acá, esta laguna todavía ahí superior tiene que descender, entonces, ¿quién lo guía? El gubernáculo, y se termina uniendo por un meso, el mesovario, a lo que son las trompas de falopio. Termina teniendo una conexión con el útero con la vagina y así. Y bien, respecto a lo que son anomalías en el descenso de los testículos, como hemos visto, les dije que los testículos en un recién nacido todavía como que no están totalmente descendidos, pero ya están descendiendo, ¿no? O sea, ya han descendido, no están, digamos, en la pared abdominal, tampoco están en la región pélvica, nada, no, o sea, están ya casi llegando a los sacos escrotales. Entonces, esta criptorquidia básicamente es cuando estos testículos no han descendido, ya, no hay descenso de testículos. Y va a afectar más o menos al 30% de prematuros y al 3 a 4% de los niños a término, o sea que sí han nacido bien y todo, ¿no? Puede ser tanto unilateral, o sea, de un solo lado o de ambos lados, ¿no? Si permanece en la cavidad abdominal o cerca, también pueden llegar a atrofiarse y justamente no madurar. Ese es el riesgo con que el testículo no descienda, ¿ok? Y bueno, también aumenta justo el riesgo de esterilidad y tumores de células germinales. Bien, aquí como vemos, este testículo tiene que descender hasta acá, ya para que termine formándose justamente, o sea, para que este saco escrotal no esté vacío, tiene que llegar ese testículo. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en los que no baja simplemente. Entonces terminamos teniendo una criptorquidia abdominal, en el que se queda en el abdomen, que ocurre en un 15%, en el canal inguinal, ya en este conducto que les decía, ahí se puede quedar también, porque tiene que pasar por ese conducto. Si se queda ahí, bueno, es inguinal. Y tiene un 25% más o menos de casos, ¿no? Y el más común es el supraescrotal, porque digamos que ya está llegando, pero se queda ahí y no baja, no baja. Normalmente se espera que, o sea, un tiempo se espera que todavía descienda y todo. Si es que ya no desciende, ahí sí se toman otras medidas, ¿no? Porque por el momento todavía como que se espera, ¿no? Pero si no hay otra solución, termina siendo ya necesario otra intervención, ¿no? Ahora, en aquí sería lo normal, donde el testículo debería llegar hasta el saco escrotal, ya, ahí debería ser lo normal. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, justamente, si es que se queda en la zona abdominal o en el canal inguinal, o incluso en el supraescrotal, ahí es donde puede terminar atrofiándose el testículo y bien termina causando también esterilidad, ¿no? Ahora, otro que es la ectopía testicular. ¿Se recuerdan de la ectopía cordis más o menos? Que no se formaba el corazón, por ejemplo, donde debería estar. Aquí ya también el testículo no desciende donde debería estar. Y puede descender, digamos, en una zona transversa a lo que está, o sea, en su dirección, a otra dirección, ya. Puede también salirse, digamos, de este conducto y ser supraescrotal nada más. Puede llegar también al perineo, pero no estar dentro del saco escrotal. Puede incluso llegar hasta la pierna, ya, que dicen femoral, ya, es una ectopía también. Sobre todo el transversal creo que es bastante fuerte el que puede haber, ¿no? O sea, porque se va aquí superior, al igual que el femoral. El femoral es casi, no es tan común, la verdad.
Ahora, también este de la ectopía testicular es cuando, digamos, el testículo derecho, ya de acá, se va a pasar para el lado izquierdo. También ahí habría una ectopía. Justamente ocurre cuando parte del gobernáculo no se va a desarrollar correctamente. Entonces, si no hay gobernáculo, que les dijimos que era el que guía todo, básicamente, hasta dónde tiene que llegar, para dónde tiene que ir, el testículo no va a saber dónde ir. Por lo tanto, no lo sigue. Ya, y se va a donde quiere, por decirlo así. Ahora, como les decía, puede haber varias ubicaciones, intersticial, en el muslo, incluso puede llegar hasta el pene, ¿ya? Dorsal del pene, el lado opuesto de la estopía cruzada, donde el derecho se va al izquierdo, ¿no? Ya. Puede tener varios de estos, ¿no? Y bien, estos estados intersexuales también son unas anomalías, pero anomalías de los genitales externos, ¿ya? Aquí es cuando básicamente nosotros decíamos que teníamos digamos, un genital externo en común en un principio, pero cuando no se desarrollan, no se diferencian, van a terminar básicamente con genitales indiferenciados, ¿ya? Estos estados intersexuales son contradicciones entre uno o más criterios que van a definir el sexo. Los genitales justamente no tienen una apariencia claramente masculina o una apariencia claramente femenina. Ya por eso se dificultan identificar el sexo, o sea, no tiene, digamos, netamente vagina o no tiene netamente pene, simplemente que es un tubérculo, es un falo ahí que está, pero es indiferenciado, no se sabe si es masculino o femenino. Entonces, las causas pueden ser por el trastorno del desarrollo gonadal anormal, que se debe básicamente a alteraciones cromosómicas, o también por trastornos hormonales, ya, en el feto, básicamente porque hemos visto de que tanto la testosterona, la hormona, también está la antimuleriana, por ejemplo, la testosterona, dijimos, también los estrógenos, por ejemplo, o sea, todos estos, sobre todo la testosterona creo que es la más característica, todas estas hormonas tienen que, digamos que llegar, o sea, tienen que ser recibidas para que pueda haber también una diferenciación en en los genitales, ¿no? Justamente por la parte de la testosterona, si se recuerdan, había pseudohemafrodismo, ¿no? Por culpa de estos trastornos hormonales ya en el feto. O sea, ya es culpa como de algo casi externo, o sea, porque los trastornos hormonales, ese son el problema. En cambio, en el primero es por el desarrollo normal, o sea, es por algo genético, ya netamente genético, netamente por culpa de los cromosomas. Ya, entonces así es como también vamos a tener al hermafroditismo verdadero, donde los genitales externos van a ser más que todo masculinizados que feminizados y ocurre, bueno, alrededor de del 75% de la población, por ejemplo, puede desarrollar ginecomastia en un hombre, ¿ya? Ginecomastia es como el crecimiento de los pechos, ¿no? Y el cariotipo que va a predominar es el 46XX, pero también puede encontrarse el 46XY. Y también hay mosaicismos, ¿ya? O sea, el mosaicismo donde no todas las células vayan a tener justamente este tipo de cariotipo y así, ¿no? Ahora, justamente, ¿qué es ese hermafroditismo verdadero donde vamos a ver tejido testicular al mismo tiempo que tejido ovárico? ¿Ya? Al mismo tiempo ahí están. Y obviamente los genitales externos no están totalmente feminizados, se ven pero más masculinizados, ¿ya? Quería mostrarles acá, justo creo que más o menos en esta. ¿Se recuerdan que les decía un poco sobre esto de los pliegues en la parte de lo del pene, que es las ipsodías, por ejemplo? Cuando no se terminaba de cerrar totalmente, bueno, termina pareciendo algo así, como unas rayitas. Y si se dan cuenta, son como que aberturas. Es como si el pene, si lo cortamos, estaría así. Aquí hay una abertura, ¿no? Entonces, obviamente, no está, aquí hay una anomalía, no está totalmente ahí cerrado, ¿no? Estos pliegues no han cerrado acá, como vemos acá también, no han cerrado totalmente. Y bien, pasamos al pseudohermafroditismo verdadero, que ya lo hemos visto muchas veces, donde tenemos un cariotipo, aquí debería ser XY, por ejemplo, como habíamos visto el XY, ya. En este XY habíamos visto que tiene un fenotipo femenino, sin embargo, tiene genitales, bueno, sobre todo tiene gónadas, ¿no? O sea, tejido masculino dentro, ¿no? O sea, tejido testicular dentro, ¿no? Ahora, la causa más frecuente de genitales ambiguos justamente es esta, el pseudohermafroditismo ya, femenino. Ah, este es el femenino, perdón, sí está bien. Es
El siguiente es el masculino, ya. En este de acá, 46XX, ahí es donde hay sobre todo esta causa de genitales ambiguas, ¿no? El individuo va a tener ovarios bien diferenciados, también va a tener genitales externos, ¿ya? Pero va a haber un grado variable de diferenciación masculina siempre, ¿ya? Ahora, las causas por exposición a andrógenos puede ser que, digamos, esta exposición no se haya dado correctamente y terminamos en un pseudohermafroditismo femenino. También puede ser por algunos otros factores teratógenos, ¿ya? Por los teratógenos también se da. Ahora, el pseudohermafroditismo masculino ya también es cuando el cariotipo es XY y tenemos fenotípicamente, pero una mujer, ¿ya? Aquí el fenotipo variable desde la apariencia femenina con fondo vaginal hasta la hipospadía o leve ambigüedad. Aquí está este es el nombre que les decía. Esta es la hipospadía. Esta hipospadía es cuando les decía que estos plieguecitos no terminan de cerrar totalmente y termina habiendo como pequeñas aberturas, ¿ya? Esa es la hipospadía. Ahora, no hay restos de estructuras mullerianas, ¿no? Pero sí hay este tejido testicular, obviamente, pero no hay estructuras mullerianas. Mejor dicho, testículos pueden palparse, sí, pero están intraabdominales, o sea, dentro del abdomen. Y el diagnóstico es más difícil también. Y bien, chicos, más o menos con esto ya terminamos. Ya. Voy a terminar desarrollando lo que es el pretest. Ya. Vamos a desarrollar el pretest. A ver, un ratito voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que solamente queda Susana. Susana, ¿qué tal? ¿Tienes alguna duda o todo claro? Todo claro, Ya. gracias. Ya. Voy a presentar ahorita la parte de lo que es el pretest. Siempre desarrollamos el pretest. Em, ya. Bien, entonces, ahora sí, vemos el pretest. En la primera pregunta, lo que nos decía es, ¿qué ocurre si las células germinales primordiales no llegan a las crestas gonadales? Bueno, básicamente estas células germinales habíamos dicho que iban a migrar, ¿no es cierto?, hasta las crestas gonadales para formar estos cordones sexuales, ¿no? Si no van a llegar acá, básicamente no va a haber una formación de las gónadas funcionales. Esta sería la más correcta, porque lo que queremos en un principio es formar una gónada indiferenciada, ¿ya? Por eso sería la de aquí, ¿no? No sería tanto ni los ovarios ni los testículos porque estos ya son diferenciadas. Nosotros queremos llegar primero a una gónada indiferenciada para luego posteriormente una diferenciada, ¿no? O sea, ovarios o testículos. Ya. ¿Qué estructuras derivan del conducto paramesonéfrico o de Müller y el embrión femenino? O en el embrión femenino, ya. Básicamente aquí van a empezar dijimos, sobre todo el útero, habíamos visto que o sea, conductos paramesonéfricos se juntaban y nos daban origen al útero. También a la parte superior, sobre todo de la vagina, porque hay una parte inferior que se lo daba el seno urovesical, creo, ya siempre se me va el nombrecito, pero ya, es la parte anterior, ya, de lo que divide el tabique urorectal. Este seno urovesical, si no me equivoco, es así, urovesical, de ahí viene la porción inferior de la vagina. Y bueno, las trompas de Falopio, que si vienen netamente del conducto paramesonéfrico. El conducto deferente y próstata y epididimo viene del conducto mesonéfrico. Y bueno, la vulva, el clítoris y la uretra femenina, todas esas ya vienen de la parte externa, ¿no? De lo que van a ser los pliegues, que están al lado de la cloaca, ¿no? Los pliegues también del falo, de la tubérculo, todo eso. Y bien, la estructura original, bueno, ¿cuál estructura origina el riñón definitivo en el embrión humano? Bueno, esto es muy fácil, es el metanefro. Primero iniciamos con pronefros, luego seguimos con mesonefros y posteriormente con los metanefros, ¿ya? Los mesonefros van a funcionar, todavía son funcionales, pero no terminan dándole paso a los metanefros. Y los pronefros son rudimentarios casi, o sea, están ahí un rato y luego se van. En la cuarta semana empiezan y desaparecen. ¿Cuál es el origen embriológico de la vejiga urinaria en ambos sexos? Bueno, el seno urogenital.
Ya, de ahí por la división de la cloaca en etapas tempranas. Básicamente, la cloaca se dividía por ese tabique que les menciono en el seno urogenital y de ahí es de donde proviene la vejiga urinaria. Ya. Y bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el desarrollo de clítoris y pene? Bien, básicamente tiene que derivar del tubérculo genital o también del falo y se tiene que diferenciar dependiendo de la presencia o ausencia de andrógenos. Sí, también necesita el apoyo justo de ausencia de andrógenos, dependiendo, porque como les mencionaba, la testosterona sobre todo es el más importante, si no de todos, casi el más importante, justamente que empieza a desarrollarse cuando hay, digamos, un cariotipo XY, sí o sí se va a tener que desarrollarse testículos. Estos testículos empiezan a tener conductos, mejor dicho, túbulos diferentes, y junto con estos túbulos diferentes están las células de Leydig. Estas células de Leydig ya habíamos visto anteriormente de que son las que producen testosterona, que son las que nos ayudan a la diferenciación externa del tubérculo genital. Pero al mismo tiempo, si es que falla, digamos, el receptor, por ejemplo, de estos andrógenos, de esa testosterona. Obviamente es como si le mandan testosterona, pero no le llega, no lo recibe. Obviamente no va a diferenciarse, digamos, a lo que va a ser el pene, ¿no? Entonces termina habiendo una indiferenciación, ya. Así es como termina habiendo esta indiferenciación o genitales indiferenciados, ¿ya? Y bien, eso sería todo por hoy, creo. Terminamos. Ahorita les paso lo que es el post-test. Ah, a ver. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, creo que terminamos acá con la sesión.